Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a terminar nuestro tema de pares craneales. En mi primer video yo les expliqué desde el par craneal 0 hasta el séptimo par craneal. Ahora vamos a avanzar desde el octavo par craneal hasta el 12º par craneal. Vamos a avanzar su origen real, su origen aparente, su trayecto, su función, su semiología, su patología. Y al final del video les voy a dejar apuntes, les voy a dejar bancos de preguntas con su respuesta, obviamente sacada de un libro, para que ustedes puedan dar un buen examen y entiendan más de esto de los pares craneales, que suele ser confuso, ¿no? Bueno, si ustedes quieren ayudarme a mí, ayúdenme con una suscripción, dándole like al video para que yo pueda así seguir subiendo videos, ¿ok? Se los agradecería muchísimo. Entonces empezamos a describir el nervio vestíbulo coclear, ¿ok? ¿Por qué se llama vestíbulo coclear? Porque tiene dos núcleos, un núcleo vestibular y un núcleo coclear. Ahora, el núcleo vestibular, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el bulbo. ¿En qué parte? En el ala blanca externa inferior. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está ubicado en el bulbo? Está ubicado en el bulbo porque el bulbo se conecta pues con el cerebelo, envía fibras con el cerebelo. Ya, ¿y eso qué tiene que ver con el cerebelo? ¿Qué tiene que ver el cerebelo acá? Es que el cerebelo se va a encargar del equilibrio. ¿No ves que el cerebelo se divide en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo? Ah, por eso pues. Y este núcleo vestibular, por esa razón, se ubica en el bulbo, porque necesita conectarse con el cerebelo, que se va a encargar del equilibrio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Quedó claro. Entonces, estamos hablando de todo su origen real, por si acaso. Ya, este viene siendo el ganglio de Scarpa, van a llegar sus fibras aquí, van a formar este núcleo vestibular y sus fibras van a ir directamente al cerebelo, ¿ok? Para dar el equilibrio. Muy bien, recordemos que el arquicerebelo, cerebelo se divide en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Paleocerebelo para el tono muscular, el arquicerebelo se encarga pues en esta función del equilibrio. Muy importante. Y el neocerebelo, yo les mencioné que se encargaba de los movimientos súper finos, como por ejemplo de la escritura. Ahí ya vimos un poquito el cerebelo, ¿no? Bueno, ese viene siendo el núcleo vestibular. Ahora pasamos al núcleo coclear. El núcleo coclear se ubica en la protuberancia, ¿ok? En cambio, el núcleo vestibular se ubicaba en el bulbo. No confundas con eso. Ahora, al igual que el otro, ¿por qué se ubica en la protuberancia? Se ubica en la protuberancia porque no ves que se conecta con la corteza cerebral. La protuberancia envía fibra para llegar al lóbulo temporal. ¿Y el lóbulo temporal de qué se encarga? De la audición. Por eso se ubica aquí este núcleo, ¿ok? El núcleo coclear anterior, que después van a llegar sus fibras hacia el núcleo del cuerpo trapezoide. Entonces, así va el orden. Primero está el ganglio de Corti, ¿ok? Aquí vamos a tener dos núcleos, un núcleo coclear anterior o ventral y el núcleo coclear posterior o dorsal. Van a mandar fibra, esto es pregunta de examen por si acaso, van a mandar fibra para llegar al núcleo posterior del cuerpo trapezoide. Y ahora, ¿qué tiene que ver este cuerpo trapezoide? Es que va a formar la cinta de raíz lateral. Es la principal vía de la audición. Pregunta de examen, no te olvides de eso, por favor, ¿ya? No te olvides. Entonces, ¿dónde se origina la menisco lateral o cinta de raíz lateral? En el núcleo del cuerpo trapezoide, ¿ok? Núcleo del cuerpo trapezoide. Muy bien, no hagas caso al núcleo olivar superior, que viene siendo esto, ¿ya? Núcleo del cuerpo trapezoide. Hace caso a este núcleo. Muy bien. Sus fibras van a ascender porque viene siendo sensitivo. Recordemos el vestíbulo coclear. Es el único nervio sensitivo de la protuberancia. Es decir, es el único nervio sensitivo de todo el tronco encefálico, del mesencéfalo, de la protuberancia y del bulbo. Es el único nervio netamente sensitivo, el vestíbulo coclear. No te olvides de eso. Entonces sus fibras aferentes se van a dirigir al colículo inferior del mesencéfalo, luego al cuerpo geniculado medial para llegar a la corteza auditiva de la circunvolución temporal superior. ¿En qué área? No te acuerdas. Es que no viste mi video, pues no viste mi video de la corteza de las áreas, ¿no ves? Ya.
te lo voy a hacer recuerdo. Va a terminar en el área 41, que es la principal vía de la audición, te dije, ¿ok? Anda a ver mi video, te recomiendo, ¿ok? De las cortezas, las áreas del cerebro, ¿ok? Listo. Todo lo que te expliqué ahorita, todo, solo viene siendo su origen real, nada más. Entonces, sé que te hiciste bola. Vamos a dar un repasito rápido. El núcleo vestibular se va a originar directamente del ganglio de Scarpa, van a dirigirse al núcleo vestibular, donde sus fibras van a llegar al cerebelo para el equilibrio, ubicado en la parte vulvar, recordemos el núcleo vestibular. El núcleo coclear va a estar ubicado en el ganglio de Corti, en la de la protuberancia. Sus fibras se van a dirigir directamente para formar al núcleo posterior del cuerpo trapezoide y este va a formar a la menisco lateral o cinta raíz lateral que va a llegar a la corteza auditiva de la circunvolución temporal superior, al área 41 de Brown. Listo. ¿Y esto qué viene siendo? Viene siendo el cuarto ventrículo, que te dije que está formado la parte superior, es decir, la mitad superior por la protuberancia, la mitad inferior por el bulbo, ¿ok? Importante. Ahora, pasemos al trayecto, o sea, al origen aparente, ¿ya? Ya te expliqué su origen real, ahora viene siendo su origen aparente. Entonces aquí hacemos un recuerdito, como es sensitivo, va a llegar a la parte de la protuberancia, ¿no ves? Si es sensitivo, llega, si es motor, sale. Entonces, aquí tenemos al ganglio coclear, ganglio de Scarpa, sus fibras se reúnen y forman, mira, aquí está el nervio vestíbulo coclear, que se va a hacer aparente, aquí está en la fosita lateral del surco bulbopontino. Nada más, chicos. Su función van a ser dos, la de audición y equilibrio. Audición, la parte de la protuberancia, yo te dije, en la circunvolución temporal superior, área 41, y vestibular por el arquicerebelo, es decir, al cerebelo, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos su semiología. El equilibrio se puede evaluar con la marcha, ¿ok? Con la marcha, con una cuerda, así, porque eso te va a ayudar. Primero te va a ayudar a mejorar tu equilibrio y también el doctor se va a dar cuenta si está funcionando bien toda la parte de los conductos semicirculares, ¿no? Del oído, estoy hablando. Y su función auditiva podemos darnos cuenta haciendo chasquillido, aquí, sonando lateralmente. Y tenemos que nosotros concentrarnos muy bien y saber si la intensidad es pareja de los sonidos. ¿Ok? Su patología produce una hipoacusia que al nivel de vista histológico esto se produce por la conexina 4650. Es una mutación que puede ser hereditario. Hipoacusia significa disminución de la audición. Vértigo, ya debes conocer, tiene que ver relacionado con el equilibrio y todo esto se le denomina signo de Menier. O sea, a la hipoacusia, vértigo es un signo de Menier. Muy bien. Pasamos ahora al nervio vestíbulo coclear, ¿ok? Este nervio vestíbulo coclear tiene los siguientes núcleos. Un núcleo motor branquial. Todo lo que ves de rojo es motor, por si acaso. Todo lo que ves de celeste es sensitivo, parasimpático, etc. Entonces, este tiene un núcleo motor branquial, viseromotor, viserosensitivo, sensitivo y sensorial. El núcleo motor branquial corresponde a la parte más superior del núcleo ambiguo. Yo te dije en mis anteriores videos que el núcleo ambiguo está conformado ¿por quién? ¿No te acuerdas? ¿No ves? Ya te lo voy a hacer recuerdo. Está conformado por el noveno par craneal, el décimo par craneal y el onceavo par craneal. Y el tracto solitario está conformado, ¿te acordás? No te acordás. Ya, anótate pues. Está conformado por el sexto par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal. ¿Ok? Importante. Ya. ¿Y por qué? Porque son mixtos, pues, ¿no es? Simplemente para recordar. ¿Por qué en esos nervios? Porque son mixtos. Es decir, el sexto par craneal, el noveno par craneal y el décimo par craneal. Muy bien. Ahora seguimos con nuestro tema. Este viene siendo el núcleo motor branquial, en el cual ya te expliqué. Este corresponde a la parte más superior del núcleo ambiguo, ¿ok? O sea, corresponde a todo ese núcleo ambiguo que corresponde al noveno, décimo y onceavo par craneal. Este va a inervar a los músculos estilofaringeo, haciéndote recordar que el músculo estiloioideo está inervado por el facial y el estilofaringeo por el nervio glosofaringeo. ¿Ok?
Pregunta de examen, no te confundas. Bueno, ahora pasamos a un núcleo denominado el núcleo visceromotor. El núcleo visceromotor le corresponde al núcleo salival inferior. Ah, ¿te suena eso? ¿Te suena? Pues si yo te dije, pues el núcleo salival superior está ubicado en el nervio facial, te dije. ¿A quién iba a inervar? A las glándulas submaxilar y sublingual. Y este salival inferior va a inervar a las glándulas parótidas. Mucha atención con eso, parótida. El núcleo salival inferior le corresponde al núcleo glosofaringio. Muy importante, ¿ya? Luego pasamos a otro núcleo denominado el núcleo viscerosensitivo, que le corresponde al tracto solitario, pues ¿ya? Al tracto solitario. Este va a inervar a los corpúsculos carotidios. ¿Qué es el corpúsculo carotidio? Es simplemente un receptor relacionado con la presión arterial. Ese es el corpúsculo carotidio, un receptor relacionado con la presión arterial. Y ese corpúsculo carotidio tiene un cuerpo denominado el cuerpo carotidio, que aquí no se puede ver. Este cuerpo carotidio va a estar relacionado con la recepción del oxígeno a la sangre, ¿ok? Importante. Corpúsculo carotidio, receptor de la presión arterial, y cuerpo carotidio para el oxígeno de la sangre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante este núcleo del tracto solitario, es decir, viscerosensitivo del glosofaringio? Es importante porque va a poder explicar la mecánica de los reflejos para el control de la presión arterial y la tensión del oxígeno sanguíneo. No, ya te lo dije, pues. El corpúsculo carotidio para la presión arterial y el cuerpo carotidio para el oxígeno. ¿Ya? Facilito, ¿no es? Muy bien. Ahora pasamos al núcleo sensitivo, que viene siendo nada más que el núcleo espinal del trigémino, ¿ok? Núcleo espinal del trigémino. Entonces, este núcleo espinal del trigémino va a recoger el dolor, el tacto, la temperatura de la mucosa del tercio posterior de la lengua y va también, esto es importante, la porción superior de la faringe, va a inervar la porción superior de la faringe. ¿Por qué es importante? Esto es importante para explicar el reflejo nauseoso. Entonces, el nervio glosofaringio inerva la porción superior de la faringe y esto explica el reflejo nauseoso, ¿ok? Importante. Y también va a inervar al oído medio. Eso no te olvides en tu vida eso. ¿Por qué? Porque hay otro nervio que inerva al oído externo. Otro núcleo que inerva al oído externo. ¿Sabes cuál es ese? El vago. Pero este inerva al oído medio, el sensitivo. Este inerva al oído medio. No te confundas. Entonces, ¿quién inerva al oído medio? Respondes vos. El núcleo espinal del nervio trigémino que le corresponde al nervio glosofaringio. Le respondes vos. Nada más. Luego, ¿quién inerva al oído externo? El núcleo sensitivo del vago. Nada más. ¿Ya? Eso quiero que te recordé. Y también del reflejo nauseoso, ¿no? Muy bien. Y también tiene un núcleo sensorial que también le corresponde al tracto solitario, porque el tracto solitario viene siendo sensorial y sensitivo. Mucho ojo con eso. ¿Ok? Este núcleo sensorial va a recibir los axones de las células que recogen el gusto del tercio posterior de la lengua. ¿No te acordás quién inerva los dos tercios anteriores de la lengua? Ah, pues el facial, pues hijo, el facial, ¿ok? El facial inerva los dos tercios anteriores de la lengua. Y el un tercio posterior restante va a inervar ¿a quién? El glosofaringio. ¿A través de quién? ¿De qué núcleo? Del núcleo solitario. ¿De qué núcleo específicamente? Del sensorial. ¿De quién? Del glosofaringio. Nada más. Muy bien. Ahora pasamos a todo su trayecto de este nervio. Ya te expliqué, por si acaso, todo lo que te dije ahorita es su origen real. Sí, sé que es complicado, amigo. Imagínate yo que tengo que leer para poder explicarte. Bueno, ahora, su origen aparente de este nervio, aquí te lo voy a explicar mucho mejor. Bueno, de todas formas, aquí te lo voy a explicar. Su origen real de este nervio viene siendo en el surco retroolivar, ¿ok? Muy importante. Ahí viene siendo, en el surco retroolivar, su origen real mejor dicho, qué boludo, su origen aparente, ¿ok? En el surco retroolivar, ¿ya? Y todo esto va a ser su trayecto, aquí. Una vez que sale por el surco retroolivar, como ya les mencioné,
Se va a introducir por el foramen yugular o agujero rasgado posterior, como se llama. Bueno, en realidad el nervio glosofaringio abandona la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblonga, también llamada bulbo, con una serie de raíces en un surco denominado surco retrolíbar. Va a pasar lateralmente por la fosa craneal posterior, por el pedúnculo cerebeloso inferior, luego va a introducirse al foramen yugular, ¿ok? Aquí los ganglios sensitivos y glosos faringios superiores e inferiores se hallan situados sobre el nervio. Después el nervio desciende a través de la parte superior del cuello junto con la vena yugular interna y la desciende a través de la parte superior del cuello, específicamente para inervar al músculo estilofaringio, como ya les mencioné, ¿no? Después el nervio sigue hacia adelante entre los músculos constrictores superior y medio de la faringe, como ya les mencioné, que inerva el músculo constrictor superior de la faringe, les dije, para dar ramo sensitivo a la mucosa de la faringe y al tercio posterior de la lengua. Aquí está todo el ACLA que les mencioné. Listo, aquí tenemos nuestro famoso cuerpo carotídeo, a seno carotídeo y a todo lo que ya le hablé. Muy bien. No te olvides que el músculo estiloioideo está inervado por el facial y el estilofaringeo está inervado por el nervio glosofaringeo. Aquí podemos observar que se relaciona con la carotida interna, rama faríngea para inervar a los músculos de la faringe, ramas linguales tercio posteriores para inervar el tercio posterior de la lengua, amígdalas y listo. Eso viene siendo. Ahora pasamos a su semiología, ¿ok? Usualmente se explora el par craneal 9 y 10 conjuntamente porque tienen relación esto. La función motora se evalúa en la faringe y el paladar blando y la función sensitiva se va a inervar, bueno, se va a poder distinguir en un tercio posterior de la lengua, ¿ok? También de la faringe y etcétera. Su patología va a producir una neuralgia del glosofaringio y una parálisis del glosofaringio. Esa viene siendo su patología. Ahí está, sacarle captura o no sé. Pasamos ahora al nervio vago. Wow, qué difícil son estos, sobre todo su origen real, ¿no? Bueno, ahora pasamos al nervio vago. El nervio vago también comprende una parte motor branquial, viseromotor, viserosensitivo y sensorial. Recordemos que el glosofaringio también correspondía a un núcleo motor branquial, viseromotor, viserosensitivo, sensitivo y sensorial. Ahora pasamos a explicar el nervio vago, ¿ok? También llamado neumogástrico. Bueno, este nervio vago posee un núcleo motor branquial, ¿ok? Este núcleo corresponde a la parte media del núcleo ambiguo. Yo te dije, el núcleo ambiguo está conformado por el noveno, décimo, onceavo par craneal. Se van a encargar de inervar a los músculos faringios, excepto, pregunta de examen, anótate, al músculo cricotiroideo. Es decir, el nervio glosofaringio no inerva el músculo cricotiroideo. ¿Quién inerva el músculo cricotiroideo? El nervio vago, ¿ok? También inerva el músculo estriado del esófago. Muy importante eso. Muy bien, aquí tenemos al núcleo motor principal del vago. Ya saben, todo lo que viene siendo de rojo viene siendo motor, azul viene siendo sensitivo o parasimpático. Muy bien. Pasamos ahora a la parte del víscero motor. Este núcleo también es llamado cardioneumogastroentérico, por si acaso. Este núcleo se le conoce como el núcleo dorsal del vago. Este es importante. Se encuentra en la profundidad del ala gris del cuarto ventrículo. Este ala gris se va a encargar de la inervación del corazón, de los pulmones y de las vísceras abdominales. ¿Ok? Importante. Bueno, ¿te acordás que cuando yo te dije que el nervio del trigémino, su parte motora, le correspondía a la fobia superior? ¿Te acordás? Ah, pues esta ala gris que te estoy mencionando también se llama fobia inferior. ¿Ya? Pregunta de examen. También se llama fosita de Valle, por si acaso. ¿Ok? Muy importante, también se llama ala gris, que ya te dije que va a estar encargado de inervar al corazón, pulmones y vísceras abdominales. Ahora pasamos al víscero sensitivo, que al igual que el nervio glosofaringio va a estar inervado por el núcleo solitario, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos núcleo del tracto solitario.
Este va a inervar el arco aórtico, va a hacer el control de la presión arterial y tensión del oxígeno. Al igual pues que el glosofaringio, nada más que el glosofaringio tenía pues un corpúsculo carotidio que se encargaba de la resección de la presión arterial y un cuerpo carotidio que se encargaba del quimioreceptor del oxígeno, ¿lo ves? En cambio el nervio vago, en su parte viscerosensitiva, se va a encargar de inervar el arco aórtico. ¿Para qué? Para controlar la presión arterial y la tensión del oxígeno. Muy bien, ya. Luego hay otro núcleo denominado núcleo sensitivo, que al igual que el glosofaringio, yo te mencioné que el glosofaringio le corresponde al núcleo espinal del trigémino. Aquí tenemos núcleo espinal del trigémino. Muy bien. Este va a recoger directamente, recoger la sensibilidad del dolor, la temperatura, el tacto de la porción inferior de la faringe y lo que te mencioné, va a inervar al oído externo. Yo te dije que el oído medio está inervado por el glosofaringio, por su nervio sensitivo, te dije. Y este, su nervio sensitivo, va a inervar al oído externo. No te olvides de eso, que recordemos que le pertenece al núcleo espinal del trigémino. Mucho ojo, ¿ya? Luego pasamos a su núcleo sensorial, que al igual que el nervio glosofaringio le corresponde al núcleo solitario, ¿no ves? Yo te dije que el núcleo solitario viene siendo tanto sensitivo como sensorial. Haciéndote una comparación, el núcleo glosofaringio, yo te dije que se encargaba de inervar el gusto, te dije, ¿no ves? Del un tercio posterior de la lengua. En cambio, este núcleo sensorial, que le corresponde al tracto solitario, se va a encargar de inervar, escúchame bien, se va a encargar de inervar la porción gustativa, pero ¿de quién crees? No se va a encargar de inervar a la lengua, mucho ojo con eso, no se va a encargar. Se va a encargar de inervar específicamente la parte donde terminan los axones de las células de la epiglotis, ¿ok? La epiglotis. Entonces el vago inerva la epiglotis y el glosofaringio la lengua junto con el facial. Repito, vago la epiglotis y el glosofaringio con el facial la lengua. Mucha atención con eso, ¿ok? Muy bien. Listo. Luego pasamos ahora a su origen aparente, ¿ok? Su origen aparente. Ya te expliqué todo su origen real de este par craneal. Ya directamente vamos. Su origen aparente de este par craneal también va a salir por el surco retrolíbar. Sencillo, ¿no? Surco retrolíbar. Listo. Su trayecto, pasamos a su trayecto, que es un poquito complicado, pero bueno, no es tan difícil que digamos, ¿no? Listo. Su trayecto de este, como ya les mencioné, su origen aparente viene siendo por el tracto, mejor dicho, por el surco retrolíbar. Se va a introducir por el foramen yugular o rasgado posterior, también se llama, ¿no? En síntesis, el nervio vago va a abandonar la superficie anterolateral de la parte superior de la médula oblonga en forma de una serie de pequeñas raíces en un surco situado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. El nervio pasa lateralmente a través de la fosa craneal posterior y abandona el cráneo a través del orificio yugular, o también les mencioné que viene siendo el agujero rasgado posterior. El nervio vago posee dos ganglios, ganglio sensitivo, un ganglio rodeado superior, situado sobre el nervio dentro del orificio yugular, y un ganglio inferior, ¿ok? Este ganglio va a ser cilíndrico, que se encuentra sobre el nervio inmediatamente por debajo del orificio. Aquí lo tenemos todo su trayecto. Por debajo del ganglio inferior, la raíz craneal del nervio accesorio lo vamos a poder obtener también. Se une con el nervio vago. También este nervio vago es importante, por si acaso. Y se distribuye principalmente en sus ramos faringio y laringio recurrente. El nervio vago desciende verticalmente en el cuello dentro de la vaina carotidia con la vena yugular y las arterias carotia interna común para inervar al corazón, pulmón, todo lo que ven ahorita, la parte anterior del estómago y etc. Ahora, el nervio vago derecho penetra en el tórax y pasa posteriormente a la raíz del pulmón derecho.
contribuyendo el plexo pulmonar, como ya les mencioné, también inerva al esófago por su plexo esofágico, y el nervio vago izquierdo entra en el tórax cruzando el lado izquierdo del arco aórtico y desciende por detrás de la raíz del pulmón izquierdo, contribuyendo el plexo pulmonar para inervar al pulmón izquierdo y el plexo esofágico para también inervarlo, ¿no? Importante. Este nervio vago también posee una rama, por si acaso, para conectarse con el nervio facial, al igual que el nervio glosofaringio. Sí, el nervio glosofaringio posee una rama, que es el nervio comunicante con el facial. Igual el vago, nervio comunicante con el facial. Que eso lo vamos a ver en el trayecto, todo el trayecto del nervio facial, que es un video netamente largo, más complicadito, ¿no? Pero vamos a poder observar todo ese trayecto. En síntesis, el nervio vago directamente sale por el agujero rasgado posterior, va a descender, se va a ir en dos ramas, el cual va a ser vago izquierdo, derecho, para inervar toda la parte. El vago izquierdo, pues pulmón izquierdo, plexo esofágico, y va a inervar también el corazón. Esto viene siendo mediastino, el mediastino se ubica, mejor ir el corazón se ubica en el mediastino medio, va a inervar al estómago, al vaso, al riñón, al hígado y a la arteria carótida, ¿no es? Y todo eso, a la aorta también. Listo. Ahora pasamos a su semiología. La exploración pasiva se realiza mediante la inspección de la simetría del paladar. Y para la exploración activa se le pide a la persona que diga, también se le puede pedir que haga 5 movimientos de deglución. Y se observa cómo se eleva el cartílago tiroides, ¿no? Listo, su patología va a ser una hemiestafiloplegia, que es una parálisis mitad, por si acaso, de la parte del paladar. Va a dar un signo de cortina, por si acaso, este es un signo de cortina, la hemiestafiloplegia. Va a dar una disfagia, una parálisis de las cuerdas vocales. Esto es importante. La parálisis de las cuerdas vocales es importante esto. Algunos docentes suelen tomar esto. He visto en varios bancos de preguntas. Si hay una parálisis de las cuerdas vocales, ¿a qué nervio se debe? Entonces vos respondés al nervio vago, ¿no ves? Aquí está toda la inervación del nervio vago. Listo, pasamos ahora al nervio, ya me estoy cansando, al último nervio, ¿no? Al nervio accesorio o al nervio espinal, como quieras llamarle vos este nervio. Luego, bueno, este nervio accesorio, vamos a explicar su origen real primero. Este va a ser un nervio netamente motor, ¿ok? Motor. Su componente es el motor branquial. Este componente funciona, tiene dos partes por si acaso, un núcleo medular y un núcleo vulvar. Pasamos por el núcleo medular, ¿no? Este va a abarcar, escúchame bien, los 6 primeros segmentos cervicales y sus axones van a dar origen a la raíz medular de este par craneal. Cuyo origen aparente se va a encontrar en medio de las raíces anteriores y posteriores de los pares raquídeos cervicales. Es decir, los 6 primeros pares raquídeos cervicales corresponde al nervio accesorio. Oye, eso es pregunta de examen, por si acaso. Mucha atención, ¿ya? Muy bien. Y de ahí ascienden para salir del cráneo junto a la raíz vulvar y los pares del noveno y décimo par craneal, es decir, por el agujero rasgado posterior, y van a inervar a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Eso es importante. Esternocleidomastoideo y trapecio. Entonces, el núcleo medular inerva a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, ¿ok? Muy importante. Listo, ahora pasamos al núcleo vulvar, ¿ok? Por esto estoy diciendo médula vulvar. Si te das cuenta, todo es rojo, mira, todo es rojo. Quiere decir que todo es motor, pues. Aquí tenemos al núcleo espinal de la raíz espinal de la columna gris del asta anterior, porque obviamente es motora, ¿no ves? Y se tiene que dirigir a la corteza cerebral en el lóbulo frontal, ¿no ves? En el área 4 principal, área motora, ¿no ves? Muy importante. Y por último, la porción vulvar. Este da origen a la raíz vulvar del noveno par, estudiando la configuración externa. Este núcleo tiene importancia porque corresponde a la parte más inferior del núcleo ambiguo. Obviamente, pues si está en el bulbo, quiere decir parte más inferior del núcleo ambiguo. Si está en la protuberancia, parte media del núcleo ambiguo. Si está en el mesencéfalo, parte superior del núcleo ambiguo, ¿no ves? Importante. Bueno,
Luego vamos a poder observar que sus axones, después de salir del surco colateral posterior, se unen al décimo par craneal. Esta porción inerva a los músculos del paladar blando y a los músculos intrínsecos de la laringe. Esto es importante porque su lesión o irritación produce trastorno de la fonación, ¿ok? Entonces, en resumen, la parte vulvar va a salir su origen aparente por el surco retrolíbar, se introduce el agujero rasgado posterior para ir a inervar directamente a los músculos intrínsecos de la faringe, ¿no? Esto va a ser importante porque su lesión o irritación va a producir trastornos en la fonación. Eso viene siendo todo del nervio vago, chico. La imagen habla por sí sola, mira. Aquí tenemos al núcleo motor de la raíz craneal del nervio accesorio, parte vulvar y se siempre hacen sinapsis para terminar en la corteza cerebral. Estos nervios son más sencillos si te das cuenta, no son complicados. Su trayecto. Vamos a empezar a hablar ahora del trayecto del nervio accesorio. Muy bien. Su trayecto de este nervio accesorio para inervar directamente todo es que viene siendo sus fibras nerviosas van a emerger de la médula espinal a medio camino entre las raíces nerviosas anteriores y posteriores de los nervios raquídeos cervicales. Eh, las fibras forman un tronco nervioso que ascienden al interior del cráneo a través del agujero magno. La raíz espinal pasa lateralmente y se une a la raíz craneal cuando pasa a través del orificio yugular. Después de una corta distancia, la raíz espinal separa la raíz craneal y tiene un trayecto hacia abajo y lateral y entra profundamente en la superficie del músculo esternocleidomastoideo, a cual inerva. Entonces, en resumidas cuentas, la parte de medular inerva al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. La parte vulvar, como ya te repetí, es que te repito esto harto porque muchos se confunden. Muchos responden que el esternocleidomastoideo y el trapecio está inervado por la parte vulvar, pero no es así, está inervado por la parte medular. ¿Ok? Te dije que corresponde a los 6 primeros segmentos de las vértebras. ¿Ok? Importante. Bueno, y la parte vulvar te dije que se encargaba de inervar a los músculos intrínsecos de la faringe. Muy bien. Pasamos ahora a su semiología, examinar los movimientos laterales de la cabeza, porque obviamente por el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Pedir a la persona que eleve los hombros por el músculo trapecio, obviamente, y ejercía por las manos el examinador colocado sobre los hombros al paciente, o sea, vos vas a elevar y el doctor va a poner sus manos sobre tus hombros. Su patología va a producir una lesión iatrogénica del nervio espinal accesorio, parálisis del nervio espinal accesorio. ¿Ok? Quiere decir, lesión iatrogénica quiere decir una falla del nervio accesorio, o sea, en su función, por si acaso. Y bueno, pasamos al último par craneal, por fin chicos, ya estamos terminando, que se va a llamar el nervio hipogloso, ¿ok? Este es más sencillo, simplemente tiene un núcleo motor somático. Esto es importante. ¿Dónde está ubicado ese núcleo motor somático? Anótatelo ahorita, anótatelo. Está ubicado en el ala blanca interna, ¿ok? Ala blanca interna. Importante. No te confundas con el ala blanca externa. ¿Te acuerdas que el ala blanca externa era del nervio vestíbulo coclear? El ala blanca interna le corresponde al nervio hipogloso. Muy importante, ¿ya? Su origen aparente va a ser en el surco preolíbar. Su trayecto va a ser sencillo, va a inervar a los músculos de la lengua. Pero aquí tengo, creo, si no me equivoco, creo que saqué una foto. Ahí tenemos el trayecto. Las fibras del nervio hipogloso emergen en la superficie anterior de la médula oblonga entre la pirámide y la oliva. El nervio cruza la fosa craneal posterior y abandona del cráneo a través del canal del hipogloso o antiguamente también llamado agujero condilio anterior, ¿no? El nervio pasa hacia abajo y hacia adelante en el cuello entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna. ¿Ok? Luego, hasta que alcanza el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico. Aquí gira hacia adelante y cruza las arterias carótida interna y externa y enlaza la arteria lingual. Pasa a ser profundo hasta el borde posterior del músculo miloioideo y tiene un
un trayecto por la superficie lateral del músculo hipogloso, ¿ok? Después el nervio envía ramas a los músculos de la lengua. Es sencillo su trayecto, por eso les dije. Y en la parte superior de este trayecto, el nervio hipogloso se une con fibras de C1 procedentes del plexo cervical, ¿ok? De esta forma el nervio hipogloso controla los movimientos de la lengua, ¿ok? El nervio hipogloso, algo que hay que destacar, es que inerva todos los músculos de la lengua, exceptuando al único músculo impar. Recordemos que el músculo de la lengua son 17, el único músculo impar viene siendo el último, ¿no? A ese no lo inerva. Muy bien. Bueno, en resumidas cuentas, para hacer un resumen rápido, el nervio hipogloso se va a originar por el surco mejor diré, por el surco preolivar, ahí va a salir, ese es su origen aparente por si acaso, su surco preolivar se va a dirigir directamente por el agujero condilio anterior para llegar a inervar los músculos de la lengua. Y ahí tenemos todo, ¿no? Ahora pasamos a su semiología, la simetría de la lengua, la posición de la lengua, es decir, podemos hacer que el paciente mueva la lengua, ¿no? También ver su tamaño de la lengua, si hay una inflamación y etcétera. Su patología puede ser una paresia de la hemilengua, apraxia de la lengua, alteración de la masticación y deglución. Y listo. Y listo, chicos, esto viene siendo todo de los pares craneales. Miren, es un nervio, es un tema súper largo, pero espero que hayan entendido. Hice mi mayor esfuerzo para que puedan entender todos estos nervios. Aquí le tengo un resumen de todas las funciones para que le puedan sacar captura. Aquí tenemos el nervio olfatorio, viene siendo sensitivo,